Buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, Dice el dicho popular, comenzó diciembre. Se nota que escucharon la canción, ¿sí? Entonces, como que uno entra al primer, bueno, antiguamente, eh, antiguamente uno sabía que empezaba Navidad como en diciembre, ¿no? Uno ya como que en diciembre uno se iba preparando y llegaba diciembre y como que todo ese impulso que uno traía durante el año, uno lo descargaba y se ponía en modo off, ¿no? Ya empezaba a todo esto y cuando más se acercaban esas fiestas decembrinas, pues uno empezaba a cambiar esa mentalidad, ¿ok? Entonces, en la medida que ha venido pasando el tiempo, como que se quita la decoración de esto de Halloween y al siguiente día tú encuentras toda esta serie de adornos, de toda esta serie de cosas. Si alguien me preguntaba el otro día que si yo colocaba el arbolito en mi casa y yo le dije la verdad, no. Y me dijo, ¿por qué no? Le digo, porque es que la verdad en la casa nos cansamos de sacar el arbolito, poner el arbolito, limpiar el arbolito, guardar el arbolito, empacar el arbolito. Y todo comenzó cuando mi mamá empezaba a decorar la casa y estas famosas bolitas de cristal se empezaron a romper, ¿sí? Y estos famosos detallitos que se colgaban en la pared se empezaron a perder. Así que un día mamá dijo, yo ya no vuelvo a decorar más esta casa de Navidad. Entonces, la Navidad o lo que conocemos como la Navidad tiene una trascendencia en nosotros. Y como que vez tras vez el mundo nos está empujando a que esto es una celebración. Y pues yo quiero hacerte una pregunta, ¿Navidad para ti es una tradición o es una celebración? Ahora quiero contarles esta historia. Puse el pollo porque era pavo, aquí no comemos pavo, sino pollo. Entonces hice una adaptación y la idea es que una señora, una mujer, puso el pollo relleno en la cena de Navidad. Y su niña de 5 años, que estaba ahí, ansiosa de comerse el pollo, le dijo, mamá, veo muy delicioso el pollo, muy rico, pero noto que no tiene patas, o sea, no tenía patas. Entonces le dijo la mamá, le dijo, no, pues esta ha sido nuestra tradición. Y la hija le preguntó, ¿pero por qué? Dijo, pues porque así yo lo aprendí de tu abuela. Entonces fueron donde la abuela y le preguntaron a la abuela, abuela, ¿por qué cada vez que tú hacías el pollo relleno en Navidad siempre le quitabas las patas, siempre le quitabas los perniles? Dijo, pues eso fue algo que yo aprendí de la cena de Navidad de mi mamá. Entonces fueron, y hoy en día como hay bisabuelas jóvenes, la abuela todavía de 90 años, pudieron ir a preguntarle y preguntarle, bueno, abuela, ¿por qué durante años en nuestra familia, por tradición, cuando hacemos el pollo relleno, tú colocas el pollo relleno, pero siempre le quitas las patas o los perniles? Así que ella les dijo, mire, les voy a contar la historia. Hace años, cuando éramos pobres y vivíamos en el campo, y el abuelo se esforzaba mucho por traer un pollo a la cena de Navidad, y yo lo quería cocinar, o mi mamá lo quería cocinar, pues el pollo era tan grande y la olla tan chiquita que no cabía. Entonces, para que cupiera el pollo, me tocaba cortarle los perniles para que el pollo cupiera y poderlo hacer. Esa es la razón de que cada año le quitamos los perniles al pollo. Y aunque esta es una historia, tiene que ver mucho con nosotros, que en realidad año tras año estamos celebrando la Navidad sin entender el por qué. Y nos estamos metiendo en este mito comercial de que tienes que estrenar o no sé, o tienes que decorar o tienes que hacer esto porque es Navidad, ¿sí? Y si no lo haces, pues tú eres el gris o el que no te gusta o lo que tú quieras, ¿sí? Hay gente así. Entonces, no podemos entender la Navidad sin entender quién es Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, el propósito de la Navidad no es meramente un estilo comercial, sino entender que Jesús vino, se hizo hombre, habitó por nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió.
Entonces, cuando nosotros sacamos a Jesús de la Navidad debe perder todo sentido porque Él es el propósito de la Navidad. Y se hace necesario volver a los evangelios y entender por qué razón Jesús se hizo hombre. Entonces, haciendo una sinopsis de los evangelios, quiero contarle algo. Los evangelios fueron escritos para un grupo específico de su época. Mateo le escribe a los judíos, Marcos le escribe a los griegos, Lucas le escribe a los romanos y Juan hace su evangelio para todo el mundo. Porque cada uno, cuando tú lees la Biblia, cada libro de la Biblia tiene tres cosas: un autor, una intención de mensaje y un destinatario. Si quieres, cada vez que tú leas un libro de la Biblia tienes que tener en cuenta esas tres cosas. Entonces, cada uno de ellos, de acuerdo al enfoque, quiso expresar a cada pueblo lo que Jesús significa. Ahora, cuando hablamos del propósito de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas hablan de la humanidad de Jesús. En esos tres evangelios que se llaman sinópticos o que son iguales en un cierto sentido, nos habla acerca de la humanidad de Cristo. Y estos evangelios se escribieron en los primeros años después de la partida de Jesús. Pero casi sobre el año 90 se hacía necesario un evangelio diferente que se enfocara en algo. Y Juan, que es quien escribe el último evangelio, habla de la divinidad de Jesús. ¿Sí? Entonces, cada evangelio nos está mostrando a Jesús, pero es Juan quien se enfoca en la divinidad de Cristo. Ahora, los evangelios muestran a Jesús. Mateo lo muestra como el rey profetizado. Marcos como el siervo sufriente. Lucas como el hombre perfecto y Juan como el Dios que había de venir. Entonces, cada uno tenía el propósito de mostrar a Jesús de acuerdo a lo que cada persona en su época necesitaba entender del mensaje del evangelio. Entonces, hoy vamos a estar abriendo la Biblia, si tiene su Biblia, en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Vamos a estar meditando en esta porción en esta mañana. Juan, el libro de Juan, el evangelio de Juan, cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Si no tienes Biblia, por favor, pide una. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Entonces, tenemos a Juan que quiere mostrar que Jesucristo es Dios, que su intención es que todo el mundo conozca a Jesús como Dios. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Oramos, Señor, esta es tu palabra. Y nosotros escuchamos y necesitamos escuchar tu verdad porque esta es tu verdad. Y ayúdanos a abrir nuestro entendimiento y saber quién es Jesús en medio de una generación y en medio de un mundo que lo hace a un lado y que no lo reconoce. Señor, bendice esta tu palabra para que genere en nosotros el resultado que tú has esperado. Amén. Entonces, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5 dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y Juan comienza su evangelio haciendo un prólogo de quién es Jesús. Y comienza marcando desde la eternidad hasta su encarnación. Por eso Juan es uno de los evangelios que cuando tú comienzas en la vida cristiana te animamos a leer porque tú necesitas entender quién es Jesús. No estoy diciendo que los demás evangelios no tengan trascendencia, sino que Jesús debe ser el Señor de tu vida y para entenderlo necesitas conocerlo. El bosquejo del mensaje está así. Versículo 1 y 2 hablaremos de la naturaleza de Jesús. Versículo 3, la soberanía y el poder de Jesús. Versículo 4, la influencia de Jesús. Y versículo 5, la prevalencia de Jesús. Entonces, pensando en esto y con este mensaje vamos a hablar acerca de la naturaleza de Jesús. No se alcanza a ver, pero Juan comienza su evangelio: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué libro comienza con en el principio? Génesis, ¿sí? Entonces, Juan hace un paralelo entre Génesis y Juan para mostrar que Jesús existía desde antes de que el mundo fuera creado.
O sea, Jesús no nace el 24 de diciembre, entre comillas, sino que él ya existía. Desde antes de venir a la tierra, él ya existía. ¿Sí? Y Juan usa una palabra de su tiempo. Juan usa una palabra que se llama verbo. Y la palabra verbo es la palabra logos, ¿sí? Que significa la palabra de Dios. Y este no era algo ajeno a los lectores del tiempo de Juan, porque la palabra logos para los judíos era el mensaje de Dios en el Evangelio. Cuando un profeta hablaba o decía algo, ese era el logos. Pero para un griego esta era la fuerza creadora del universo. Es lo que se conoce en Star Wars como la energía, ¿no? Que la fuerza te acompañe, esas cosas. Eso pensaban los griegos. Decían, este orden lógico porque ustedes recuerdan que los griegos les gustaba mucho la filosofía, decían, mucho del orden que está dentro del cosmos y el caos que no se genera, debe ser generado por una fuerza que nosotros no conocemos. Y los judíos decían, mire, realmente todo esto es por la palabra de Dios, pero no llegaban a una concertación. Así que Juan une a los dos y dice, Jesucristo es esa palabra. Es el mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Es el mensaje que todo aquel necesita escuchar para conocerlo. Entonces, antes de que el mundo llegara a existir, Jesús ya estaba presente. Él es preexistente. Vuelvo y digo, no nació un 25 de diciembre, él ya existía. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, si tienes una idea de que Jesús es meramente un niño ahí, que está ahí, no. Jesús es mucho más que eso. Y él se encarnó para darnos vida. Entonces, Jesús no está limitado por el tiempo. Nunca ha habido un momento en que él dejara de existir. Jesús es quien da origen a todas las cosas. Él no hace parte de la creación. Él no es un ser creado. Jesús no es un ser creado y quiero ser enfático en esto y ahorita les voy a decir el por qué. Entonces, cuando Juan está marcando que en el principio era el verbo, nos está diciendo que Jesús precede a la creación. Quizás tú no lo ves en Génesis capítulo 1, pero ahorita lo vamos a ver dónde estaba Jesús. Entonces, estamos hablando del Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra que estaba presente. Jesús dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, quien es y que ha de venir el Todopoderoso. No hay nada ni nadie antes de Jesús, después de Jesús. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, Jesús es quien da inicio al tiempo. Nosotros tenemos días, meses y años porque es Dios quien coloca el tiempo a funcionar cuando Él coloca la creación en funcionamiento. El tiempo de Jesús se llama eternidad. Entonces nos muestra la naturaleza y la grandeza de Jesús. Y ese es el Jesús que tú y yo necesitamos conocer. Y los judíos de su tiempo se escandalizaron cuando Jesús les dijo, antes de Abraham fuese, yo soy. Los judíos pensaban que ese hombre que estaba ahí había nacido solamente de María y Jesús les dice, yo antes de que ustedes fueran formados, yo ya estaba. Y a mí me parece interesante que cuando llama a Felipe, que lo llama, un compañero de él dice, yo ya te conocía. Antes de que tú llegaras a esta iglesia, Jesús ya te conocía. Antes de que tú fueras llamado a arrepentimiento, Jesús ya estaba. O sea, no creas que las cosas que pasan en tu vida son por casualidad. Jesús ya estaba presente y sigue estando presente. Y por eso usa uno de los nombres de Dios. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Le dice, el yo soy. Y en el libro de Juan se manifiesta bastante el yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz. Entonces, el yo soy de Jesús nos muestra su naturaleza. Y lo primero que necesitamos entender es que Jesús se hizo hombre para mostrarnos que Él está por encima del tiempo, del espacio y podemos colocar nuestra confianza en Él. Jesús sí es más trascendente. Entonces, Jesús sobrepasa el tiempo y el espacio. Y a mí me parece sorprendente cómo Jesús logra contenerse en su humanidad y no desarrollarse.
¿Sabían? El otro día una persona dijo, ¿sabía que nosotros estuvimos en peligro en un solo instante, toda la humanidad? Porque Jesús dijo en un instante, si yo quisiera, pediría al Padre que mandara toda una legión y acabaría con esto. Y él lo podía hacer. Tiene ese poder. Pero él en su naturaleza humana decide contenerse. Entonces Jesús marca una trascendencia en nuestra vida porque no está limitado en el tiempo ni el espacio. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? Pues él, dice Juan 1:1, dice, y el verbo era con Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo estaban en una eternidad antes de la fundación del mundo. Él estaba frente a frente con el Padre, en una relación estrecha que no se ha roto. Bueno, sí se ha roto, pero ahorita les digo por qué. Pero el punto que quiero llevar es que cuando aquí dice era con Dios, lo que está diciendo es que están frente a frente, todo el tiempo. Todo el tiempo charlando, todo el tiempo, hablando de tu vida y de mi vida. La comunión de nosotros es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús goza de una comunión íntima y estrecha con el Padre. Nos está mostrando que Él es trascendente. Nos muestra que comparte la misma naturaleza y esencia con Dios, el Padre Celestial. Jesús es la tercera persona de la Trinidad. Jesús es diferente al Padre en función. Jesús es igual al Padre porque Jesús es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, esto nos muestra que es una Trinidad. Si alguna vez han visto este cuadro, es así. Entonces, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Hijo, no es el Padre. El Hijo no es el Padre, no es el Espíritu Santo. Y el Padre no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. Cada uno en función es diferente, pero en esencia todos son Dios. Una de las enigmas más grandes que muchos han querido encontrar ha estado aquí en la Trinidad. Y eso anula totalmente una doctrina que es son los unitarios. ¿Qué dicen los unitarios? Que Jesús es Dios, pero a la vez es el Padre y a la vez es el Espíritu Santo, que es Dios en tres manifestaciones. No entiendo cómo sacan esa doctrina, pero tiene muchos seguidores la doctrina unitaria. Entonces, esta doctrina, cuando Juan está diciendo que es uno con Dios, es que muestra que la naturaleza de Jesús es igual al Padre, otro Dios como Él, en una relación estrecha, en una relación única que ha persistido por el tiempo. Y cuando tú has sido llamado a entender esto, tú también entras en una relación estrecha. Jesús se hizo hombre para llevarnos a la comunión con el Padre, quitando de en medio todos nuestros pecados. Mire la oración de Jesús. Jesús orando expresó, Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo. Dónde está Jesús? En la presencia de Dios. ¿Cuál es la oración de Jesús para ti? Que estemos en la misma presencia. Así ellos verán mi gloria, la gloria que me has dado, porque tú me amaste desde antes de que el mundo fuera creado. La oración de Jesús por ti y por mí, y lo que nos debería llevar a pensar en esta Navidad es que cuando Jesús toma forma de hombre, nos está invitando a nosotros a unirnos a una comunión que nosotros no teníamos, que nosotros no éramos dignos. Y el apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios que estábamos muertos. Y Pablo escribe a los romanos que nosotros buscamos de continuamente solo el mal. Entonces Jesús es Dios. Gracias a que Jesús se hizo hombre, el velo de la separación fue rasgado. El camino al cielo está abierto. Nuestros pecados fueron todos perdonados y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Porque Jesús nos permite tener una comunión con el Padre. Una comunión que cuando tú oras y dices, Padre, está abierta. Te invita a ti, me invita a mí a tener una comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y era el verbo
termina diciendo Juan en Juan capítulo 1, y era el verbo. Jesús es Dios, porque en él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios 100%, no le falta nada, no le sobra nada. Él es Dios, ¿sí? Jesús es Dios, existe desde antes de la fundación del mundo, de que este mundo llegara a existir, él ya estaba. No está limitado por el tiempo, por el espacio. Es al igual que el Padre, comparte sus atributos. Entonces, aquí comienza algo esta es la traducción de los testigos de Jehová. ¿Y qué han hecho los testigos de Jehová? Han tergiversado las escrituras en una mala traducción, diciendo que Juan comienza diciendo esto, pero que la palabra era un Dios. No le dan eh, la autenticidad que Jesús es. Por eso se denomina una secta. ¿Por qué? Porque ellos creen que Jesús fue formado, es un ángel creado por Dios y se llama el arcángel Miguel. Eso piensan los testigos. Una secta tan grande y fuerte. Y si tú te metes a la página, yo entré a la página de ellos y es interesante que tú los lees y tú dices, wow, esta gente cree en Jesús. Y dan sus argumentos. Pero la esencia de su mensaje es que Jesús no es Dios, sino que es un ángel creado, que es el mismo arcángel Miguel. Por eso la tergiversación de sus escrituras tiene esto. Y tú te puedes encontrar con un testigo de Jehová y te va a decir que Jesús es el arcángel Miguel. Pero no son los únicos que piensan así. El mormonismo dice que Satanás y Jesús fueron creados al mismo tiempo. Uno escogió ser bueno y otro malo. Eso piensa una iglesia que tiene una capilla que vale muchos millones. Y eso piensan ellos de Jesús. Por eso se llaman la iglesia de los santos de los últimos tiempos. Pero su doctrina es totalmente rara. Y ahí los encuentras en YouTube, ¿no? Uno pone el video y dice, soy la hermana Ábalos, soy el Eder, no sé qué. No, necesitamos tener discernimiento de que ellos son una secta, de que ellos no profesan que Jesús es encarnado. ¿Cuál es el otro? El Islam. ¿Qué dice el Islam? El Islam dicen que los musulmanes creen que Jesús fue un gran profeta que predicó, que precedió al profeta Mahoma, nacido en el seno de María bajo la voluntad de Dios. Ellos dicen que realmente Jesús es otro profeta igual que Mahoma. Y son una de las religiones más grandes en este tiempo. Entonces, la divinidad de Jesús está siendo atacada por todo tiempo, a todo nivel. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, que no se ha hecho hombre, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Anticristo es todo aquel que está contra Cristo. Y vez tras vez tú encuentras en la juventud que deja de creer la verdad de la palabra para decir que todo es relativo y que Jesús es meramente un fantasma. Y eso ocurría en los primeros años. En el primer siglo, Juan tiene que escribir su evangelio porque se estaba levantando una secta de los gnósticos que estaban diciendo que Jesús no había venido en carne, sino que él era un fantasma, que era una mera aparición que había estado ahí y que él era un fantasma. Eso era lo que estaban procurando eso. Jesús es Dios porque confesado por sus discípulos, autenticado por el Padre y reconocido por los demonios. Aún los demonios reconocen que Jesús es Dios. Se han leído la historia de los gadarenos que se presentan delante de Jesús. Lo primero que le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Reconocen su autoridad. Reconocen quién es Él. Jesús es Dios porque sus milagros muestran su autoridad y su soberanía. La creación se somete a su poder y la muerte no puede retenerlo. Ese es Jesús. Jesús sigue siendo Dios. Entonces Jesús siendo Dios se hizo hombre, abandonó su gloria eterna, es lo que dice Filipenses, que se despojó de su gloria para hacerse hombre. Como uno de nosotros dejó de lado su manto divino para tomar un cuerpo humano, por eso es digno de toda adoración.
Jesús merece nuestra adoración y nuestro reconocimiento como Dios. Por eso hacemos bien en pensar en esta Navidad. ¿Dónde está Jesús en tu corazón? ¿Dónde está cuando todo el mundo está pensando en una Navidad, en natillas, buñuelos, decoración? ¿Ese es el propósito de la Navidad? ¿O es realmente exaltar el nombre de Jesús, que es Dios, que se hizo hombre y habitó por nosotros? Versículo 3. La soberanía y el poder de Jesús. Dice Juan, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador de todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe. Y aunque tú no lo veas en Génesis capítulo 1, él estaba presente y lo vamos a ver aquí. Entonces, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Jesús hizo el universo. Cada vez que tú levantas el cielo y miras las estrellas, muestra que la creación fue hecha por Jesús. Entonces, Dios ordenó que el mundo existiera y Jesús ejecutó la orden. Generalmente cuando leemos Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios produzca en las aguas seres vivientes, y fue la luz. Y yo me quedé pensando toda esta semana en cómo fue eso. Y lo que yo pienso es que en esa comunión estrecha de Jesús con el Padre, Dios le dijo al Hijo, ¿sabes qué? Haz que las aguas produzcan seres vivientes. Y Jesús ejecutó la orden. Haz que aparezca la luz. Y Jesús hizo aparecer la luz. La Trinidad completa en la creación. Jesús llevó a cabo toda la creación. Jesús sostiene toda la creación. Aquella luz verdadera que alumbra el mundo, dice Juan, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús es tanto Señor de la iglesia como del mundo entero. Que tus parientes no lo reconozcan, que los ateos no lo reconozcan, no significa que Él no sea el Señor soberano del universo. Él es Dios. Y la tierra le pertenece a Él. Y no solamente le pertenece, sino que Jesús la sustenta. Jesús sustenta toda la creación, absolutamente todo. Yo te pregunto, si un Dios que sostiene todo el universo en control logra mantenerlo en un total equilibrio, ¿no es capaz de sostener tu vida y los problemas que enfrentas? Nada se escapa a su soberanía. Solo el amor de Dios hizo que el creador del universo tomara forma humana para estar dentro de su creación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, dice Juan. ¿Te imaginas Jesús con todo el poder? Se convierte en un niño indefenso en un pesebre. Jesús con toda la riqueza se vuelve el más humilde. Jesús siendo rey se vuelve siervo. ¿Sabes por qué? Por amor a nosotros. Por eso Jesús es digno de toda adoración. Porque Él sustenta el universo. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién es el aliento? ¿Quién es quien ejecuta la obra de la creación? Jesús. Es Jesús quien sostiene. Si en un solo instante, escúchame bien esto, si en un solo instante Jesús quitara su mano del universo, pasaría lo que dice Pedro. Perdón, me adelanté, pero dice que Jesús controla desde el átomo, que es la molécula más pequeña, hasta todas las galaxias que existen en el universo. Todas, absolutamente todas. Ese es el dominio de Jesús y aún controla los ángeles que le sirven y los que no le sirven. Aún Satanás está bajo el dominio de Jesús. Y a mí me llama la atención porque en una conversación de Jesús con Pedro,
Jesús se acerca a Pedro y le dice, mire, ¿sabes qué? Jesús me ha pedido para zarandearte y yo le he dado permiso. Ese es Jesús. Delante de quien los demonios huyen y delante de quien, dice el apóstol Pablo, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, si Jesús quitara en un solo instante su mano, la tierra entraría en destrucción. ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro 3:10? Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Eso va a ocurrir en el futuro. Cuando Jesús se siente a juzgar a las naciones y los muertos resuciten, los que no han conocido a Jesús y estén delante de él, esta tierra que conocemos, que mucha gente se mata por ella cuidándola, va a terminar quemada. Porque Jesús sustenta toda la creación, toda. Esa es la razón por la cual tú hace 5 años tomaste un vaso de agua y te supo agua. Hoy en día, con todo lo que la han acabado, pero aún sabe agua. Porque Jesús sustenta su creación, toda. Aún hasta las hormigas más pequeñas que tú no logras ver, Él las sustenta, las cuida. Tiene el control absolutamente de todo. Entonces Jesús se hizo hombre para mostrarme que Él es el creador de todo lo visible y lo invisible, que así como Él puede sostener toda la creación en orden constante, puede sostener y mantener mi vida también. ¿Tú crees eso? Yo creo que sí. Yo creo que mi jefe no está por fuera de la voluntad de Jesús. Yo creo que ese vecino que me hace la vida de cuadritos no está por fuera de la voluntad de Jesús. Yo sé que tú estás aquí porque tú tampoco y yo tampoco estamos fuera de la voluntad de Jesús. Pero no conoceríamos su poder si Él no hubiera venido. Tendríamos ideas de Él. Pero Él vino y nos dio un mensaje que nosotros necesitamos no solamente escuchar, sino proclamar. La influencia de Jesús. Jesús es el autor de vida. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el autor de la vida. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida que Jesús ofrece no es física y temporal, es espiritual y eterna. Todos recibimos vida natural, todos, porque estamos vivos, pero no todos reciben vida espiritual. Ya hay una gran diferencia. La palabra de Juan aquí, para referirse a la vida, no es la palabra bios, que habla de la naturaleza humana, de la naturaleza física. La vida que habla aquí es la naturaleza espiritual, la vida espiritual, la que se infunde, que le dijo Jesús a Nicodemo a través del mover del Espíritu Santo. Es una vida espiritual que el mundo no puede conocer, que el mundo no puede recibir. Yo estaba hablando con esta semana con una amiga que quiere invitar a la iglesia y dice, no, yo también voy a una iglesia. Yo también voy. A mí también me gusta Jesús. Pero su vida no refleja cuando se deprime que Jesús es la vida. Y sabes, hay mucha gente en este mundo que está muerta en vida, pero no tiene vida. No tiene una vida que realmente los llene de satisfacción. Y cada persona que no conoce a Jesús tiene un hueco en su alma que tiene la forma de Jesús. Solo Jesús podía traer vida. Y Juan hace una comparación y dice que Jesús no recibió la vida de nadie, ni la puede perder porque Él es la vida que todo hombre necesita. ¿Qué es la vida para ti? ¿Solamente respirar? No, la vida es conocer a Cristo. Solo Jesús nos puede dar tanto la vida física como la espiritual, ya que todo procede de Él. No hay vida sin Jesús. No existe la vida sin Jesús.
Y esta mañana nos exhortaban a decir, necesitamos predicar, porque esa es la vida. Necesitamos hablarle al mundo en esta Navidad que el verdadero propósito es que Jesús es el único que da vida. No que te cambia los problemas, no que te arregla los problemas, es el que te da vida. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Tú tienes una vida abundante? No estoy hablando de bienes materiales ni salud. Es una vida que te llena de gozo, que te llena de esperanza y que te mantiene vivo. La vida que Jesús nos da no se puede obtener por medios humanos y no es obtenido por hacer buenas obras. No porque vengas a la iglesia tienes vida. No porque leas la Biblia tienes vida. Venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, es el resultado de que estás vivo. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Dónde estaba Lázaro? Metido en una tumba, ya se estaba descomponiendo. ¿Pero Lázaro salió por sí mismo? No, Jesús lo tuvo que llamar. Y así va a pasar con cada uno de nosotros. Que en el futuro tú vas a escuchar tu nombre de los labios de Jesús que te va a llamar a vida eterna. Y como lo aprendimos a través de las enseñanzas del pastor, esto no es nuestra casa. No somos de acá. Nuestro reino y nuestra vida es espiritual. Por eso entre la gente no podemos ver quién está vivo y quién no. Pero la realidad de las cosas es que la vida que Jesús da se hace manifiesta en cada uno de nosotros. La vida que Jesús nos da es como la luz que rompe la oscuridad. ¿Alguna vez se ha ido la luz en tu casa? En la mía sí. ¿Y qué hacemos cuando se va la luz? Uno recuerda dónde están las cosas, pero lo que más recuerda es dónde están las velas, o la linterna, o el celular. Porque la luz, por más pequeña que sea, va a llamar la atención. Cuando yo estaba en el ejército, una de las cosas que nos prohibían era fumar. Yo no fumaba, ¿ok? Pero ¿qué pasaba si en medio de una oscuridad densa de un bosque un soldado prendía un cigarrillo? Un cigarrillo, un fósforo, un cigarrillo. El enemigo iba a saber dónde estaba. Porque la luz siempre rompe la oscuridad. Porque Jesús viene a las tinieblas de nuestra vida y rompe y nos saca de la oscuridad que teníamos antes. ¿Te acuerdas lo que tú pensabas antes de conocer a Jesús? ¿Cuáles eran tus ideas, tus pensamientos? Si la luz ha llegado a tu vida, tú debes buscarla. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que hace que nosotros pensemos diferente, actuemos diferente, vivamos diferente. La luz de Jesús, que es la vida eterna en nosotros, es lo que marca la diferencia. Si tú no tienes un cambio en tu vida, tú deberías preguntarte si realmente tú has creído en esa luz y en esa vida que Jesús ha dado. Por eso es que la forma en que vemos los problemas, la forma en que los resolvemos, la forma en que aún gastamos nuestro dinero, que no es nuestro, manifiesta qué tanto le creemos a Jesús. Mira lo que dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que hace Jesús. Nosotros nos encontrábamos en un mundo lleno de oscuridad. Cuando Adán pecó, toda la creación quedó en una completa oscuridad. No había ninguna forma, no había esperanza. Y la única forma de que hubiera esa esperanza es que Jesús se encarnara y trajera la luz del Padre a nuestra vida. Entonces, la gente no quiere la luz de Jesús en sus vidas, porque eso muestra la maldad de su pecado y revela la oscuridad de su corazón. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cada mes yo tengo que ir donde mi estilista. Mi estilista, dice una compañera de trabajo, es de la comunidad. Y a mí me sorprende que él tiene un crucifijo acá, otro acá, pero está muerto. Pero si yo comienzo a decirles que tú te vas al infierno, es que viene la condenación, ¿sabes qué va a hacer? Va a rechazar. Porque la verdadera luz no nos gusta. Porque cuando nos expone, nosotros hacemos así. Porque la verdadera luz realmente nos muestra lo que está mal y nos transforma. La gente quiere la Navidad, pero no quiere la luz de Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las cosas de este mundo. El mundo quiere las cosas de este mundo, pero no quiere una luz que le muestre la verdad de sus pecados, la verdad de sus mentiras, que lo lleve a andar en un camino diferente y que transforme su corazón. Jesús se hizo hombre para darme vida eterna que yo no merecía. Si Él no hubiera venido a este mundo, yo jamás hubiera podido pasar de muerte a vida y disfrutar de la luz de su presencia en mi corazón. Solamente Jesús puede darnos vida. La prevalencia de Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así como la luz vence a la oscuridad, ahí dice la palabra oscuridad, por eso no salió, tampoco nada puede detener la luz de Jesús. Nada, absolutamente nada puede detener la luz de Jesús. Si yo te hiciera esta pregunta, quiero hacerte esta pregunta. ¿Dejarías tú de asistir a la iglesia? ¿Dejarías de orar? ¿Dejarías de leer la palabra? ¿Tú lo harías? ¿Serías capaz de hacerlo? Yo creo que sí. Pero el asunto es que la luz de Jesús en el Espíritu Santo no te va a dejar quieto y te va a incomodar, porque la luz vence la oscuridad. La oscuridad aquí es una referencia a Satanás y sus ángeles. Satanás y los ángeles caídos se apartaron de Dios y se oponen a la verdad del Evangelio. No es una idea, Satanás no es una idea. Es un enemigo que Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás quiso destruir la luz, Satanás buscó apagar la luz al influenciar a Herodes a matar a los niños en el tiempo de Jesús. Ustedes se acuerdan la historia. Satanás buscó apagar la luz tentando a Jesús para que se desviara del plan y propósitos de Dios. Y Satanás busca apagar la luz del Evangelio hoy en día llevando a las personas a creer mentiras. Lo acabamos de leer de lo que piensan las sectas. Y eso hace la mentira del día. Eso hace la oscuridad. Si no, mira, yo te digo una cosa, si tú no crees en Jesús, vas a creer en otras cosas. Y Satanás va a estar pendiente. Y Jesús lo narra en la parábola de los terrenos, dice que hay gente que recibe la palabra con gozo, pero que luego viene Satanás y la arrebata. Y es triste conocer a personas que estuvieron en nuestra iglesia, en esta iglesia, que los vimos como líderes, que eran gente que en verdad nos animaba a crecer y que ya no está. Nos puede separar. La luz de Jesús en una vida, la luz de Jesús en su vida está, quien no tiene la luz, falta un pedazo ahí, quien no tiene la luz de Jesús en su vida está muerto en sus delitos y pecados. Sigue la corriente de este mundo, está bajo el dominio de Satanás, apartado de Dios, viviendo en la más completa oscuridad. Una persona que no conoce a Jesús está en total oscuridad. Por eso piensa como piensa, por eso hace lo que hace. Y yo tengo problemas con una persona en mi trabajo, y esos son problemas a veces serios. Y tuve un problema serio y Jesús me dijo, ¿sabes qué? Aprenda a mirarla con misericordia, porque ella no me conoce.
porque ella no, está muerta en sus delitos y pecados. La pelea que tú tienes contra una persona no es contra esa persona, es contra la oscuridad que hay en esa persona. Y si tú eres luz, tú deberías ser influencia para esa persona. Tú deberías ser luz para esa persona. Entonces, una persona que no conoce a Jesús está en total oscuridad. El apóstol Pablo dice, el Dios de este mundo cegó la mente de los no creyentes para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Satanás se opone a la luz. Por esto, Jesús es la luz que vence la oscuridad de nuestra vida. Jesús vino a un mundo de tinieblas, se metió en la oscuridad, vino por nosotros, nos rescató de nuestro pecado para mostrarnos que Él es la luz. ¿Está la luz de Jesús en tu vida? ¿Se puede ver reflejada en tu vida? Entonces, gracias a que Jesús se hizo hombre, la luz de Dios vino a la tierra para que todo aquel que crea en Él deje de estar en oscuridad y pueda tener la luz del Evangelio resplandeciendo en su corazón. De eso se trata la Navidad. De eso se trata, de entender que Jesús, siendo Dios, vino a buscarme a mí, que era su enemigo, que lo odiaba, que estaba en la oscuridad, que rechazaba la luz, que no quería la verdad, y vino, me tomó, me limpió, me rescató, y ahora tengo una comunión con Él. ¿Entiendes de qué se trata la Navidad? En esta Navidad, la luz de Jesús está resplandeciendo en tu vida, que está en medio de tanta oscuridad. ¿Vamos a hacer lo mismo que hace el mundo en Navidad o vamos en verdad a ser diferentes? Quiero cerrar con esta ilustración. Jesús es la luz del mundo. No tenía nada que ver con nosotros. Es Dios, sin pecado, que hizo el universo. Que Él podía sencillamente haberse quedado allá. Que Él podía sencillamente haber dicho, ah, Miguel, quédate allá en tus pecados. No es mi problema. Miles y miles de ángeles le adoran. Comparte la gloria con su Padre. Pero en el plan eterno de Dios, Jesús toma forma de hombre y se coloca en un cuerpo mortal que vive la vida igual que nosotros. ¿Y sabes por qué hace eso? Para que tú tengas una vida diferente. ¿Y sabes qué es lo interesante? No, no aprendió. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Jesús comparte esa misma luz contigo. Bueno, ayúdame con esto. Entonces, lo que quiero mostrarte es que Jesús, sin ser pecador, siendo santo, siendo Dios todopoderoso, tomó forma de siervo, ¿sí? Y habitó con nosotros. Bueno, y sabes, compartimos la misma luz. No brilla mucho, pero sí me hago entender. Entonces, lo que te quiero mostrar es que en esta Navidad tú dejes de pensar en tanto en fiestas, tanto en regalos, y piensen si tú eres una luz o si vas a seguir viviendo en la oscuridad. Jesús lo hizo por ti. ¿Vas a ser la luz de Jesús en esta Navidad o vas a seguir la corriente de este mundo? La decisión sigue siendo tuya. Ponte de pie allí y piensa por un instante.
En la medida que se acercan estas festividades, en la medida que cada vez más la gente se envuelve en rituales, ¿cómo va a ser tu vida en esta Navidad? ¿Vas a hacer esa luz? ¿O vas a seguir animando a otros a decir, ah, bueno, sí, una copita, tomemos? No. O en verdad vas a mostrar la luz de Jesús en tu vida y en tu corazón para que otros la vean. Inclina tu rostro y oremos porque creo que vez tras vez la esencia de la Navidad se está perdiendo. Cada vez más el propósito de la Navidad está quedando por fuera del propósito eterno de entender de que Jesús es Dios. Entonces, tómate un momento ahí y piensa, ¿qué vas a hacer en esta Navidad? No, yo voy a hacer buñuelos. No, me voy a ir para donde mi familia. No, me voy de viaje. ¿Y vas a hacer luz? ¿Vas en verdad a decirles, sabes qué? Yo era un pecador que andaba en la oscuridad y Jesús me encontró y me dio vida eterna. Padre, gracias. Nosotros nunca, nunca lograremos entender lo que significa que tú hayas enviado a tu Hijo a rescatarnos de una vida perdida. Y pues Jesús, gracias por haberte hecho hombre, por haberte despojado de esa gloria tuya y hacerte un niño en un pesebre, vivir una vida humana normal, aún llorar, aún tener hambre, aún tener sueño, como yo, para mostrarme que hay una vida diferente. Gracias por haber traído luz a mi vida, Señor. Porque si tú no hubieras llegado, yo me he puesto a pensar dónde estaría yo. Y la verdad no estaría bien. Y hay hermanos aquí que han entendido que tú también has venido a sus vidas y has traído luz. Y gracias, Señor. Gracias por haberlo hecho, porque no había otra manera de acercarnos al Padre y de tener esa comunión tan íntima que tú tienes con Él. Gracias, Jesús, porque tu oración y tu esperanza es que nosotros podamos estar contigo contemplando tu gloria. Y pues, Señor, se vienen festividades, se viene mucho desorden, se vienen muchas cosas, pero eso es normal en el mundo. El problema es cuando eso sea normal para nosotros. Cuando en vez de ser luz, animemos a la oscuridad y digamos, es solamente un momento. Señor, ayúdanos a hacer esa luz que sobrepasa las tinieblas, que muestra que tú eres la verdad, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, que no nos olvidemos que se trata de ti y que no sea una celebración, sino una perfecta convicción de que tú te hiciste hombre, viniste, moriste en la cruz de Calvario por nuestros pecados, resucitaste, estás en la gloria del cielo, pero volverás. Y eso es algo que necesitamos siempre tener presente. Hemos orado en Cristo Jesús. Amén.